El último enigma de la biblioteca. En el corazón de una ciudad vibrante y bulliciosa, se encontraba la Biblioteca Central de San Martín, un impresionante edificio de arquitectura neoclásica que había sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Sus estanterías estaban repletas de libros antiguos y modernos, y su ambiente era un refugio para los amantes de la literatura y el conocimiento. Entre sus visitantes habituales se encontraba Elena, una joven bibliotecaria de 29 años, apasionada por los libros y la historia. Elena había crecido en un hogar donde la lectura era un pilar fundamental. Desde pequeña, su madre le leía cuentos antes de dormir, y su padre la llevaba a la biblioteca cada semana. Esa conexión con los libros había moldeado su vida, llevándola a estudiar biblioteconomía y a trabajar en la biblioteca que tanto amaba. Sin embargo, a pesar de su amor por los libros, Elena sentía que había algo más que debía descubrir en su vida. Un día, mientras organizaba los estantes, Elena encontró un libro polvoriento que había estado oculto en un rincón. El título, El último enigma, capturó su atención. Al abrirlo, se dio cuenta de que no era un libro común. Las páginas estaban llenas de acertijos, mapas y referencias a lugares históricos. Intrigada, decidió llevarlo a su escritorio y examinarlo más de cerca. A medida que leía, Elena se dio cuenta de que el libro parecía ser un compendio de enigmas que llevaban a tesoros escondidos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, había un enigma en particular que la intrigaba. En la sombra del sabio, donde el tiempo se detiene, busca la clave que abre el destino. La frase resonó en su mente, y sintió que debía descubrir su significado. Con el paso de los días, Elena se obsesionó con el enigma. Investigó sobre el autor del libro y descubrió que había sido un famoso explorador y erudito del siglo XIX llamado Sebastián Alarcón. Alarcón había dedicado su vida a la búsqueda de tesoros y secretos ocultos, y su obra se había perdido en el tiempo. La idea de que podría haber un tesoro escondido en algún lugar la emocionaba y la llenaba de un propósito renovado. Decidida a resolver el enigma, Elena comenzó a investigar sobre la vida de Alarcón. Pasó horas en la biblioteca, revisando libros, diarios y cartas que habían pertenecido al explorador. A medida que profundizaba en su historia, descubrió que Alarcón había dejado pistas sobre un lugar específico, un antiguo monasterio en las montañas, conocido como el Monasterio de San Gregorio. Elena sintió que debía visitar el monasterio. Era un viaje que podía cambiar su vida, y la idea de seguir los pasos de Alarcón la llenaba de emoción. Así que, un fin de semana, empacó una mochila con provisiones, su cuaderno de notas, por supuesto, el libro El último enigma, y se dirigió hacia las montañas. El camino hacia el monasterio era empinado y lleno de desafíos, pero Elena estaba decidida. A medida que ascendía, el paisaje se volvía más hermoso, con vistas panorámicas que la dejaban sin aliento. Después de varias horas de caminata, finalmente llegó a la entrada del monasterio. Era un lugar impresionante, rodeado de árboles centenarios y con una atmósfera de misterio. Al entrar, Elena fue recibida por un silencio reverente. Las paredes estaban adornadas con frescos antiguos y el aire estaba impregnado de historia. Comenzó a explorar, sintiendo que cada rincón guardaba secretos esperando ser descubiertos. En el centro del monasterio, encontró una sala de estudio con una gran mesa de madera y estanterías llenas de libros. Mientras examinaba los libros, Elena encontró un viejo diario que pertenecía a un monje que había vivido en el monasterio. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras eran claras. El monje hablaba de la importancia del conocimiento y la búsqueda de la verdad. También mencionaba un objeto sagrado que había sido escondido en el monasterio, un relicario que contenía un secreto que podría cambiar el curso de la historia. Intrigada, Elena se dio cuenta de que el relicario podría estar relacionado con el enigma que había encontrado en el libro de Alarcón. Decidida a descubrir más, comenzó a buscar pistas en el diario del monje. A medida que leía, se dio cuenta de que había referencias a un lugar específico dentro del monasterio. En el jardín de las sombras, donde el agua susurra, el relicario espera a quien tenga el corazón puro. Elena sintió una oleada de emoción. El jardín de las sombras debía ser el lugar donde encontraría el relicario. Se dirigió hacia el jardín, que estaba cubierto de flores y plantas exóticas. Al caminar entre los senderos,
escuchó el suave murmullo del agua que fluía de una fuente en el centro del jardín. Se acercó y, al mirar alrededor, notó un pequeño altar cubierto de hiedra. Con cuidado, despejó las hojas y encontró una pequeña caja de madera. Su corazón latía con fuerza mientras la abría. Dentro, encontró un relicario de oro adornado con piedras preciosas. Elena no podía creer lo que veía. Había encontrado el objeto sagrado mencionado en el diario del monje. Sin embargo, al abrir el relicario, se dio cuenta de que no había un tesoro material en su interior, sino un pergamino enrollado. Con manos temblorosas, desenrolló el pergamino y comenzó a leer. Era un mensaje de Sebastián Alarcón, que hablaba sobre la importancia del conocimiento, la búsqueda de la verdad y el poder de las historias. El mensaje también contenía instrucciones para encontrar otros tesoros ocultos en el mundo, pero más que eso, enfatizaba la necesidad de compartir el conocimiento y las historias con los demás. Elena sintió que había encontrado algo mucho más valioso que un tesoro material. Había descubierto la esencia de lo que significaba ser un buscador de verdades. Con el relicario en mano y el pergamino lleno de sabiduría, decidió que debía regresar a la ciudad y compartir su hallazgo con el mundo. Al volver a la Biblioteca Central de San Martín, Elena se sintió diferente. Había vivido una aventura que había cambiado su perspectiva sobre la vida y el conocimiento. Con el relicario y el pergamino, organizó una exposición en la biblioteca para contar la historia de Sebastián Alarcón y el monje del monasterio. Quería inspirar a otros a buscar sus propias verdades y a valorar el conocimiento como un tesoro invaluable. La inauguración de la exposición fue un éxito rotundo. La comunidad se sintió atraída por la historia de Elena y su descubrimiento. Las personas se reunieron para escucharla hablar sobre su viaje, el relicario y el mensaje de Alarcón. Valeria se sentía realizada al ver cómo su historia inspiraba a otros a explorar, a aprender y a compartir. Con el tiempo, la exposición se convirtió en un evento anual en la biblioteca, donde se invitaba a escritores, historiadores y exploradores a compartir sus historias y descubrimientos. Elena se convirtió en una figura destacada en la comunidad, y su amor por el conocimiento se expandió, creando un espacio donde las ideas podían florecer. Sin embargo, lo más importante para Elena fue la conexión que había forjado con las personas a través de su historia. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era el relicario ni el pergamino, sino las relaciones que había creado y la inspiración que había despertado en los demás. La búsqueda de la verdad se convirtió en un viaje compartido, donde cada persona aportaba su propia historia al tapiz de la comunidad. Un día, mientras caminaba por la biblioteca, Elena se encontró con un grupo de niños que estaban leyendo y compartiendo cuentos. Al ver su entusiasmo, sintió una profunda alegría. La curiosidad es el motor del conocimiento, pensó, recordando sus propias experiencias de infancia. Decidió que debía fomentar esa curiosidad en los más jóvenes. Así, Elena comenzó a organizar talleres de lectura y escritura para niños en la biblioteca. Quería que los niños se sintieran inspirados por las historias y la magia de los libros. A medida que los talleres crecían, Elena vio cómo los niños comenzaban a explorar su creatividad y a compartir sus propias historias. La biblioteca se convirtió en un lugar de descubrimiento y conexión, donde las nuevas generaciones podían encontrar su voz. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado. Había comenzado como una simple bibliotecaria, pero ahora era una narradora, una mentora y una guardiana del conocimiento. Su viaje había comenzado con un enigma, pero había evolucionado hacia una misión de vida: inspirar a otros a buscar sus propias verdades y a valorar el poder de las historias. Finalmente, un día, mientras estaba en su oficina, Elena recibió una carta inesperada. Era de un investigador que había estado siguiendo la historia de Sebastián Alarcón. He oído hablar de tu descubrimiento y me gustaría colaborar contigo en un proyecto sobre su vida y legado, decía la carta. Elena sintió una emoción renovada. Su viaje aún no había terminado, había más historias que contar y más verdades que descubrir. Con una sonrisa en el rostro, Elena se dio cuenta de que la vida es un viaje lleno de enigmas y descubrimientos. A medida que continuaba su camino, sabía que siempre habría nuevas historias por contar y nuevas conexiones por hacer.
La Biblioteca Central de San Martín seguía siendo su hogar, un lugar donde el conocimiento y la curiosidad se entrelazaban, creando un espacio mágico donde las historias nunca terminaban.